En los protagonistas de hoy, un tema que siempre cuando comienzan las clases a los papás nos empieza a hacer como ruido, nos preocupa el tema de la atención de los chicos en las aulas, el tema de la desobediencia con la autoridad, con lo que tiene que ver con el directivo dentro de las aulas, esta distracción que tienen los chicos. Estamos en compañía de Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infantil, con quien vamos a abordar este tema. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Es bastante común, se podría decir, hasta que los chicos se van adaptando a un nuevo ciclo escolar. Sí, bueno, dejar una etapa de vacaciones y de volver al régimen de actividad y de una actividad arreglada como es el colegio y todo esto, bueno, en muchos chicos necesitan una adaptación que en general a la vez se da rápidamente, digamos, no es que demora mucho tiempo. Pero bueno, sí, una adaptación a los nuevos ritmos, a volver a estar en ritmo, con horarios para dormir, para ir a dormir más temprano, para organizarnos con las actividades del otro día, levantarse temprano, bueno, toda una organización familiar que implica ponerse en orden, en nuevo orden, con todas las actividades que tienen que ver con la escuela y con todo un movimiento de clases que va a durar todo el año, ¿no? Claro. Ceci, ¿y esto cómo se trabaja o de qué manera se aborda el tema del aprendizaje con los chicos en las aulas? Porque uno llega a la conclusión de que en un aula hay entre 25 y 30 alumnos y que es una realidad diferente la de cada uno. Claro, bueno, en realidad, como vos decís, en un aula hay entre 25, 30 alumnos, un docente, docentes especiales que van y vienen en el grado, en la división. Lo importante es saber que en general, más allá que la mayoría de los niños puedan tener un desarrollo típico y ser un grupo bastante homogéneo, en el sentido a nivel de aprendizaje, cómo van adquiriendo los aprendizajes, cómo van, digamos, incorporando cada cosa que les van enseñando. También, el punto es que a veces eso no sucede. Claro. Ahí es donde se genera una dificultad. ¿Qué quiero decir cuando no sucede esto? Quiere decir que en algún, digamos, dentro de ese grupo hay chicos que no van como, podríamos decir, en ese ritmo homogéneo o más o menos... Claro. Que requiere una atención particular. Claro, entonces hay niños que necesitan una atención particular. Puede suceder que pase a nivel de lo que es aprendizaje, ¿no? El proceso de aprendizaje desde lo cognitivo, desde la incorporación de los conocimientos, más desde lo, ya te digo, desde lo neurocognitivo, ¿no? Desde lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje más formal que se da dentro de una escuela. Esto es un punto. Hay chicos que van como, podríamos decir, un ritmo de aprendizaje más lento, donde hay que particularizar más la enseñanza-aprendizaje en ese niño. Y por otro lado también hay otras cuestiones, como por supuesto tiene que ver con el aprendizaje más general, podríamos diferenciarlo, que no es solamente lo que aprende en cuanto a contenidos escolares, sino aprendizaje más generales como lo que es la conducta, la convivencia. Porque pueden aparecer agresiones las también, normas, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí ya la cuestión se torna un poco más compleja, podemos decir, porque ya no es un niño que está aprendiendo a un ritmo diferente que el resto y donde demanda que el docente esté particularmente abocado o dentro de las posibilidades abocado a un ritmo diferente. Acá ya hay cuestiones que tienen que ver con la conducta, donde puede aparecer niños que se distraen, que son hiperactivos, puede aparecer situaciones donde se tornan hasta agresivos, situaciones agresivas o incómodas para el grupo. No solo ya para ese niño y para los docentes, sino a veces para todo el entorno, para todo el grupo social dentro de un aula. Entonces, ¿y cómo se debería trabajar puntualmente ante situaciones de esas características? Porque obviamente se hace una convocatoria con los padres, seguramente en cada establecimiento, se plantea la situación, qué es lo que está sucediendo con ese chico dentro del aula, pero ¿cómo se trabaja en líneas generales o cómo debe abordar el tema el docente? Claro, yo creo que primero hay que identificar cuál es el problema que le pase a ese niño o a esos niños. A veces hay más de uno en el aula que puede generar una situación así y esto obviamente cada vez se complejiza más porque demanda que el docente esté con esa situación particular
a resolver, más todo el aula que llevar todo lo que implica el desenvolvimiento diario dentro de una escuela. Entonces, bueno, primero sería identificar qué cosa está pasando, porque no es lo mismo, si bien los síntomas, podríamos decir así, o las llamadas de atención pueden ser los mismos, que aunque un niño se distraiga, no atienda o se esté portando mal, no siempre corresponde a una misma causa, a un mismo problema. Hay que ver ese niño en particular, o esos niños si están atravesando alguna situación difícil en la vida, alguna situación conflictiva en la familia, alguna pérdida, algún cambio del estado, digamos, de su entorno, de su familia, algo que le está pasando, podemos decir, del orden de lo emocional a ese niño o a esos niños. Sí. Entonces habría que identificarlo, por supuesto comentarle a los padres, saber si esto está sucediendo o qué puede estar pasando. Y también puede corresponder algo que ya venga como arrastrando, por decir así, desde hace mucho, o algún problema de aprendizaje no detectado en algún área específica, o algún problema de hiperactividad o déficit de atención, o tal vez a veces sucede también que hay un aburrimiento en alguno de los niños que hace que también se porten mal, y en realidad es porque superaron tal vez, digamos, lo que tenían que hacer y están, digamos, sin actividad y bueno, aprovechan, podemos decir, en general algún tipo de situación incómoda y bueno, eso también repercute tanto en la docente como en el entorno. Por eso, para mí lo principal es poder identificar qué sucede. ¿Qué sucede? Digamos, el docente o la escuela tiene obviamente la función, el rol de poder ayudar a esa identificación, acompañar al niño, a la familia en estas cuestiones que les pueden estar pasando y a la vez, en todo caso de que sea algo para poder, que merezca algún tipo de intervención extra, poder orientar correctamente. Claro, porque también es, lo decíamos recién, el hecho de que sean tantos alumnos, uno o dos, pueden provocar todo un desequilibrio en cuanto a la armonía, si se quiere, dentro del aula, no solamente con el docente. Bueno, esto también implica, por otro lado, que existe todo un gabinete psicopedagógico, al menos en la mayoría, creo, de las escuelas, no en su totalidad, que sería importante tenerlo, como para identificar y colaborar desde ese lugar, ¿no? Claro, sí, por eso hay que identificar cuáles son, digamos, los casos, las situaciones que merecen una atención particular, o en un momento dado, o a lo largo del tiempo, si esto tiene una historia previa, si esto es algo que irrumpe en un momento y tiene una causa, ya les digo, digamos, externa, familiar o no, o algo que le esté pasando a ese niño. Y bueno, interiorizarse de qué puede estar pasando, si hay algún tratamiento de por medio. Cecilia, y en estos últimos meses o quizás en este último año, ¿hubo un aumento de las consultas en tu consultorio relacionadas al tema de las agresiones de los chicos que a lo mejor encuentran como esa manera para manifestarse o para expresarse ante una situación determinada? Y sí, la verdad que sí, porque bueno, convengamos que hay muchas situaciones, digamos, de violencia del entorno donde están expuestas, podemos decir, o bueno, los chicos lo vivencian tal vez sin entender bien el porqué, me refiero a situaciones sociales que pueden estar pasando donde, bueno, obviamente uno vive como apurado, como también resolviendo un montón de situaciones que urgen, preocupaciones de los adultos, bueno, un montón de cuestiones donde hay cierta agresividad. No están ajenos, digamos. No están ajenos, inclusive cuando uno va por la calle y ve situaciones, no sé, de cierta violencia o de cierto destrato o maltrato entre las personas, esas cuestiones creo que hay que cuidarlas. La escuela, por sobre todo, no es un lugar donde tenga que brindarse, ya les digo, aprendizaje, digamos, formal nada más, ¿no? En la escuela uno aprende y vivencia un montón de otras cosas que sirven para la vida misma, como decimos siempre, valores, respeto. Y en un aula, digamos, tenemos la posibilidad de poder intervenir ahí, en el día a día, con esas cuestiones que, bueno, a veces al docente obviamente se le hace complicado porque tiene exigencias escolares a las cuales no puede dejar pasar, pero creo que siempre es bueno detenerse, en no olvidarnos estas cosas y poder abordarlas a tiempo, ¿no? Inclusive dentro de un aula donde tal vez
una intervención justa de un docente, poniendo Claro. un límite, marcando la autoridad, nivelando, digamos, distintas situaciones que puedan estar surgiendo, bueno, hacen que eso prevenga, podríamos decir, situaciones mayores, más complejas. O sea, lo que tenemos que tener claro es que lo que esté sucediendo, uno puede colaborar a que esto mejore, o se resuelva inclusive, o se, digamos, tenga una evolución, digamos, favorable y esto se pueda acomodar en términos de normalidad o, bueno, hacer que esto empeore, porque muchas veces al no poner límites, viste que ahora está todo esto también de que no poder decir determinadas cosas, o bueno, hasta dónde, muchas veces los docentes dicen, bueno, no sé hasta dónde intervenir, porque después los chicos a veces dicen se les ponen en contra, porque bueno, hay todo un juego también de, digamos, con la autoridad, digamos. Sí, con, sí. a ver, Una especie de manipulación podría ser, a claro, lo mejor. podría ser prueba hasta dónde están Claro. los límites y en Sí. un aula esto se da. Siempre hay uno o dos que más allá de que puedan no ser, digamos, situaciones problemáticas en sí, generan como un desafío a la autoridad. Claro, claro. Y si le sumamos aparte que el niño en esa situación tiene ya características de su personalidad que tiene que ver con el desafío de la autoridad, con el negativismo, el oposicionismo a lo que es figuras de autoridad dentro de la escuela, eso Se se torna más complica. complejo, claro. Y a la vez lo ven los otros compañeros y bueno, de eso también depende si se limita a ese Claro. niño o, digamos, la falta a veces de saber qué hacer de los adultos puede llevar a que esto, vuelvo a decir lo mismo, empeore o torne un rumbo que en realidad ya después no sepan cómo manejarlo. Sí, en realidad es interesante porque son características comunes que suelen suceder en todas las escuelas y que se pueden evitar, ¿no? Con contención, con conocimiento, con el abordaje de los docentes o de los gabinetes, son cosas que son solucionables. Sí, sí, aparte de las cosas que le pasan a los chicos, a los adolescentes, a lo largo de la vida, quieran o no, repercute también en el ámbito escolar. Entonces, estar atentos, si uno ve determinado cambio de actitud, de estado de ánimo. Claro. Lo manifiestan los chicos de una u otra manera. No tenemos claro. que llegar a situaciones límites, ¿no? Exacto. Sí estar atentos y a veces con una pequeña charla, digamos, o saber que el docente está, para ese niño es importante. Claro. Y bueno, uno lo va viendo como para que esto no sea un problema más, sino buscar la solución, ¿no? Cecilia, muchas gracias, como siempre. Bueno, Gracias. Gracias a vos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.